El criminalista nocturno. Era el miércoles 9 de septiembre de 2020. Un senderista se encontraba recorriendo los caminos de la reserva del Parque Estatal Valley of Fire, en Nevada, cuando vislumbró algo que le llamó sumamente la atención. Era el cuerpo de una mujer, el cual se encontraba en un estado sumamente deplorable. La policía se dirigió rápidamente hacia el lugar. Al llegar, notaron que lo único que llevaba puesto era la ropa interior mal colocada. Muy cerca, hallaron los pantalones, junto con marcas en la tierra que indicaban que el cuerpo había sido arrastrado. Si bien era difícil reconocer el rostro de la víctima, los agentes no tenían dudas respecto a su identidad. Debía ser la joven que había desaparecido 12 días atrás, a 50 millas de donde estaban. Las pruebas de ADN confirmaron sus sospechas. La madre de la víctima recibió la noticia con mucho dolor. No podía creer que nunca volvería a abrazar a su hija, pero eso no era la única certeza que tenía. También estaba completamente segura de saber quién había sido el perpetrador. El criminalista nocturno. Leslie Palacio llegó al mundo el 5 de mayo de 1998 en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Fue la segunda de las 5 hijas de Araceli Palacio, y a pesar de no ser la mayor, siempre se comportó como tal. Su madre trabajaba a todas horas en un servicio de limpieza de casas, y Leslie se encargaba de controlar que sus hermanas hicieran sus deberes, de cocinarles y de estar completamente al pendiente de que obtuvieran todo lo que necesitaban. Al egresar de la escuela, comenzó a trabajar y al poco tiempo ingresó en la universidad para estudiar la carrera de enfermería. Soñaba con que sus hermanas tuvieran las mismas oportunidades que ella y con que toda la familia pudiese salir adelante. Un paso para lograr esto era que su madre trabajase menos horas. Leslie le propuso que abandonase la empresa y abriera una propia con su ayuda. Araceli le hizo caso y los clientes no tardaron en llegar. Todos sabían que tenía mucha experiencia. Quienes conocían a Leslie la veían como una joven muy extrovertida y alegre, que llenaba de luz cada lugar al que entraba. Si bien estaba rodeada de amigos, la relación más cercana la tenía con Eric Rangel Ibarra, un chico 3 años mayor que ella. Habían crecido prácticamente juntos, ya que sus familias eran muy cercanas. De hecho, Guadalupe, la madre de Eric, era la madrina de Leslie. Pasaban fiestas y cumpleaños juntos y había muchísima confianza. Sin embargo, con el pasar del tiempo la relación entre las dos matriarcas se desgastó. Araceli y Guadalupe dejaron de hablarse, ya que ambas estaban muy ocupadas con sus empleos. Pero Eric y Leslie seguían siendo amigos, o al menos, eso parecía. El 28 de agosto del 2020, Leslie planeaba salir con su hermana Kareli y algunas amigas que tenían en común, pero demoró mucho en prepararse, y para cuando quiso sumarse, las otras chicas ya estaban en un sitio demasiado alejado. Fue en ese instante que comenzó a hablar con Eric para salir junto a él. Cerca de medianoche, definieron ir a un bar en Las Vegas. Durante el resto de la velada, estuvo mensajeándose con Kareli, contándole todo lo que hacían. Le relató que fueron a cenar a un casino y luego se trasladaron hacia otro. Todo parecía marchar bien. Al menos así fue hasta la madrugada, cuando Leslie le envió a su hermana un texto sumamente extraño. Le dijo que tenía algo importante que contarle. Kareli le preguntó de qué se trataba, pero este mensaje nunca le llegó. El celular de Leslie estaba apagado o sin señal. Alrededor de las 4:40 de la mañana, Araceli se despertó. Sintió una especie de punzada, un mal presentimiento. Le envió un mensaje a Leslie, preguntándole si estaba bien. No obtuvo respuesta alguna. A la mañana siguiente, la mujer notó que su hija no había vuelto a la casa para dormir. Su corazonada parecía ser cierta. Intentó junto a Kareli llamarla en repetidas ocasiones, pero el celular seguía enviándolas al buzón de voz. Sabiendo que la joven había salido junto a Eric, decidieron llamar a su vivienda. Sin embargo, no hubo respuesta de parte de la familia Rangel. Finalmente,
Luego de muchos intentos, Guadalupe contestó. Le dijo que ella tampoco sabía dónde estaba su hijo, pero que no se preocupaba porque era mayor y no quería meterse en sus asuntos. A los Palacio, esta respuesta les pareció sumamente extraña. No entendían por qué estaba tan tranquila. Las horas siguieron pasando y la incertidumbre creció cada vez más. Volvieron a hablar con los Rangel y les avisaron que pondrían una denuncia por desaparición. En ese instante, una de las hermanas de Eric dio el brazo a torcer. Les brindó el número celular del muchacho y les comentó a qué sitio solía salir de fiesta, pero se mostró reacia a ir a la comisaría, al igual que el resto de su familia. Una vez que Araceli llegó allí, los policías le dijeron que debían esperar al menos 72 horas para empezar a buscar a la joven. No parecían comprender la gravedad de la situación. Incluso le preguntaron si Leslie tenía una relación amorosa con Eric, ya que especulaban que podrían haberse fugado juntos. La respuesta de Araceli fue un no rotundo. Explicó que su hija era una persona muy comprometida con su trabajo y con el estudio, y que no tenía sentido que se hubiera ido de su casa sin avisar. Mientras esperaban que pasara el plazo indicado, la madre y las hermanas de Leslie emprendieron su propia búsqueda. Hicieron afiches y los pegaron por las zonas cercanas al casino y a su vivienda. Luego publicaron una fotografía de la joven en sus redes sociales y pidieron a todos sus contactos que la compartieran. Comenzaron a recibir muchísima ayuda, pero Leslie seguía sin aparecer. Y así llegó el 1 de septiembre, día en que los oficiales de la División de Personas Desaparecidas emitieron finalmente una alerta con la fotografía de la licencia de conducir de la muchacha, declarándola oficialmente desaparecida. También empezaron a buscar a Eric, quien tampoco había dado señales de vida. Fueron hacia su vivienda, donde notaron que no era el único miembro de la familia que había desaparecido. Tampoco estaba su padre, José Antonio Rangel. A la policía esto le pareció sumamente sospechoso. Entrevistaron a sus vecinos, quienes revelaron datos aún más intrigantes. Dijeron que días atrás habían visto cómo los dos hombres salían de la casa con maletas. También comentaron que tanto la madre como las dos hermanas de Eric habían estado sacando cosas de la casa, como muebles y decoraciones. Incluso llegaron camiones para llevarse sus pertenencias. Parecían estar preparando una mudanza. Cuando los oficiales intentaron preguntarles por esto a las mujeres, todas se acogieron a su derecho de guardar silencio. A partir de entonces, todas las alarmas se encendieron. A los policías les parecía completamente extraño que, siendo ambas familias tan cercanas, los Rangel no quisieran colaborar con la búsqueda de Leslie. Finalmente, una de las hermanas de Eric accedió a hablar. Dijo que el 29 de agosto su hermano había llegado en la madrugada, muy nervioso. Tomó algunas de sus cosas y expresó que se iría junto a su padre a algún sitio, por algunos días, pero no especificó a dónde. Ya con esta información, los agentes comenzaron a pensar que Eric podría tener algo que ver con la desaparición de Leslie, y un video sembró aún más dudas en torno a él. Si bien todavía el caso no había sido catalogado como un crimen, los agentes decidieron rastrear por medio del teléfono celular de la joven todas las actividades que había hecho luego de que dejó su casa días atrás. Así fue como descubrieron que la noche de su desaparición había estado en el Longhorn Casino, ubicado en el 5288 Boulder Highway, en el suroeste del área metropolitana de Las Vegas. Automáticamente los agentes se dirigieron hacia el hotel que quedaba allí. Los empleados del lugar les proporcionaron los videos de las cámaras de seguridad. En uno de ellos se veía a Leslie caminando con Eric, alrededor de las 12:30 de la madrugada. Ambos cenaban en total tranquilidad y luego dejaban el lugar a las 2 de la madrugada, en el vehículo del joven. Esto confirmaba que él había sido la última persona en verla con vida. A partir de entonces, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas emitió una orden de captura en contra de Eric y su padre. Al mismo tiempo, intentaron localizar sus celulares, los cuales los llevaron a descubrir información aún más sospechosa. Eric no tenía un solo teléfono, sino varios, y algunos eran de prepago o desechables. Esto llevó a que los agentes pensaran que el joven podría estar involucrado en asuntos criminales,
como tráfico de personas o venta de drogas. Pero lo más llamativo de todo fue que uno de los teléfonos prepago había sido encendido el 29 de agosto, exactamente el mismo día de la desaparición de Leslie. La ubicación era aún más extraña, en el parque estatal Valley of Fire, un lugar ubicado a unos 75 kilómetros del casino al que había ido junto a la joven. Lo había utilizado para realizar una llamada a un amigo de él, la cual duró tan solo algunos minutos. La policía logró interrogar a este chico, quien les admitió haber hablado con Eric aquel día. Al parecer, le había pedido que fuera hasta el lugar donde se encontraba y que le llevara una lata de gasolina. Su amigo no dudó en preguntarle la razón de aquel pedido tan exorbitante. Ante esto, Eric respondió que había cometido un asesinato y que temía quedar grabado en la cámara de seguridad de la estación de servicio. Los agentes no podían creer lo que oían. El chico aclaró rápidamente que no había acatado el pedido de su amigo. La geolocalización de su celular corroboró sus dichos, por lo cual fue puesto en libertad. Si bien tenían una pista, el panorama no era para nada positivo. La policía comenzó a imaginar lo peor y finalmente, el tiempo les dio la razón. Era el miércoles 9 de septiembre. Un senderista se encontraba recorriendo los caminos de la reserva del Parque Estatal Valley of Fire en Nevada, cuando observó lo que parecía ser el cuerpo de una mujer, en un estado sumamente deplorable. Rápidamente llamó a la policía, quienes pidieron permiso a los jefes de la tribu Moapa para ingresar, ya que el territorio estaba bajo su jurisdicción. Al entrar, notaron que el cuerpo estaba con tan solo su ropa interior mal colocada. También parecía haber sido quemado, razón por la cual era difícil saber si se trataba de Leslie. Muy cerca vislumbraron también los pantalones de la mujer, junto con marcas en la tierra, que indicaban que el cuerpo había sido arrastrado. Los oficiales trasladaron el cuerpo hacia el Centro de Medicina Forense, donde los estudios de ADN arrojaron el desgarrador resultado. Era la joven que buscaban. Araceli reaccionó a la noticia con mucho dolor. Habló con los medios e hizo una fuerte declaración. Dijo que su instinto materno le decía que a Leslie la habían asesinado en la casa de los Rangel. Inmediatamente, exigió justicia por el crimen. El hecho de que el cuerpo hubiese sido encontrado en la misma zona donde se localizó uno de los celulares de Eric hizo que la división de homicidios señalase al joven como persona de interés en el caso. No obstante, no lo nombraron presunto responsable del deceso de Leslie y declararon que la misma había sido producto de actividad criminal. En ningún momento utilizaron la palabra asesinato. Tampoco se hizo público el reporte forense del caso. Por ende, ni siquiera la familia de Leslie sabía cuál había sido la causa del fallecimiento de la joven. Tan solo un día después del hallazgo del automóvil de Eric, fue encontrado en un estacionamiento de California. Tanto él como su padre continuaban prófugos, y la policía continuaba investigando el crimen, buscando más indicios. Finalmente dieron con un nuevo video, aún más importante que el anterior. El mismo era de una cámara de vigilancia de un vecino de los Rangel, que daba directamente a la puerta de su casa. En las imágenes, se podía observar cómo el 29 de agosto de 2020, entre las 5 y las 6 de la mañana, Eric y Leslie llegaban a la vivienda algo ebrios, tambaleándose. Luego ambos ingresaban en la casa. Alrededor de las 6:30, Eric volvía a salir, pero sin su amiga y sin su camiseta puesta. Acto seguido, se le veía subiendo nuevamente a su automóvil. Media hora después regresó acompañado de su padre. Los dos hombres entraban a la propiedad y luego de 20 minutos volvían a salir con el cuerpo de Leslie en brazos. La joven no se movía ni reaccionaba, por lo cual se podía especular que ya no estaba con vida. Finalmente colocaban el cuerpo dentro de la cajuela de una camioneta y se marchaban. Los medios de comunicación no tardaron en levantar la noticia, aunque no mostraron el video para no herir la sensibilidad de la familia de Leslie. Ellos, por su parte, se enteraron del hallazgo mediante un noticiero. Para ese entonces, estaban completamente inconformes con la investigación. Sentían que la policía no les comunicaba lo suficiente. Mientras tanto, los agentes continuaban buscando a los Rangel. Hicieron una rueda de prensa para pedir a todos los ciudadanos que compartieran las fotografías de Eric y de José. No obstante, para ese entonces especulaban que ambos hombres
estaban intentando cruzar la frontera de Estados Unidos hacia el sur, en una camioneta, ya que según reportes de algunos conocidos, tenían nexos familiares en los estados de Jalisco y Durango. Durante las semanas siguientes, la policía consiguió una orden para ingresar en la propiedad de los Rangel. Allí inspeccionaron la habitación de Eric, donde encontraron manchas de sangre humana. Sin embargo, la policía no le mencionó a la prensa si los estudios arrojaron que ésta pertenecía a Leslie. Poco tiempo después, los miembros que quedaban de la familia de los ahora prófugos comenzaron a adoptar comportamientos cada vez más extraños. Tanto Guadalupe como sus 2 hijas salieron de su casa con todas sus pertenencias y no regresaron. Tampoco contestaron más llamados, no solo de la policía, sino de todos sus allegados. Los agentes pudieron localizar a algunos familiares de los Rangel que vivían en California, cerca de donde se había hallado el vehículo del joven. Todos cooperaron con la investigación, relatando que los días posteriores a la desaparición de Leslie, Eric y José se habían acercado a ellos para pedirles que les ayudaran a cruzar a México. Como para ese entonces la noticia de que ambos tenían una orden de detención estaba en todos los medios, sus parientes se negaron, o al menos eso dijeron. Finalmente, la policía logró ubicar a José en el país vecino, gracias a la localización de su iPad. Sin embargo, no revelaron exactamente en qué parte podía estar. La familia de Leslie estaba cada vez más convencida de que no querían encontrar a los sospechosos. Completamente desoladas, la madre y las hermanas de la víctima pidieron ayuda en todos los medios de comunicación. Rogaron que cualquier persona que tuviera información acerca de Eric y de su padre se comunicara con ellas. Como respuesta a esto, la universidad donde Leslie estudió realizó una vigilia para exigir justicia, a la cual acudieron todos sus vecinos y otras personas que habían oído respecto al caso. Allí pudieron llevar a cabo una especie de despedida para la joven. Sus allegados recalcaron que era una persona muy importante en la comunidad y que se preocupaba mucho por su familia. Pidieron a las autoridades que hicieran todo lo posible para capturar a los sujetos. Tristemente, esto no sucedió, al menos durante un largo tiempo. El 18 de enero de 2021, el caso dio un giro de 180 grados. José Antonio Rangel decidió retornar al país. Se entregó a la policía en un puesto de control ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México, en un punto de San Diego, California. Fue trasladado automáticamente hacia una prisión en Nevada. Se le acusó de ayudar a su hijo a deshacerse del cuerpo de Leslie y por destrucción de evidencia. Sin muchas vueltas, el hombre se declaró culpable de ambos cargos, pero el caso estaba lejos de terminarse. Durante el juicio, se reveló que aún no se conocían los resultados de la necropsia, aunque estaba claro que se trataba de un homicidio. Araceli testificó que durante el tiempo previo a la desaparición de su hija, Eric había intentado conquistarla. Pensaba que ante la negativa de la chica, él había decidido quitarle la vida. Por su parte, José aseguró que Leslie no había sido asesinada, sino que había fallecido por una sobredosis, cuando su hijo la llevó a dormir a su casa después de salir de fiesta. Al escuchar esto, la madre de la víctima se indignó aún más. Dijo que de haber sido así, deberían haber llamado al 911 para pedir ayuda. No creía ni un poco en sus palabras. Incluso mencionó que había comenzado a pensar que Eric podría haber puesto un líquido en la bebida de Leslie, sin que se diera cuenta, para luego abusar íntimamente de ella antes de asesinarla. El 13 de agosto de 2021, un tribunal de Las Vegas sentenció a José Rangel a pasar 728 días en prisión por los 2 cargos de los que se declaró culpable. No obstante, para ese momento ya había cumplido 205 de esos días, los cuales se le descontaron. La jueza dijo que entendía el dolor de la familia de Leslie, pero que no podía encerrarlo más tiempo, ya que tenían que cumplir con las exigencias de la ley de Nevada. Finalmente, José cumplió tan solo 8 meses de su condena y volvió a estar libre. Mientras tanto, Eric continuaba prófugo y seguía sin haber pistas de su paradero. En agosto de 2023, durante el tercer aniversario del fallecimiento de Leslie, las autoridades brindaron una nueva rueda de prensa. El dolor de los Palacio
era tan grande que se negaron a asistir. El agente de la Policía Metropolitana, Luis Vidal, dijo que Eric continuaba como sospechoso del crimen, que no había sido arrestado y que aún continuaban buscándolo. Sandra Frialt, la vocera del FBI, agregó que estaban trabajando en conjunto para resolver el caso. Por su parte, Ofelia Marquerian, la abogada de la familia de Leslie, expresó que aún creía que el joven se encontraba en México, aunque esto no podía confirmarse del todo. Tampoco se sabía dónde estaban viviendo los otros miembros de la familia Rangel. La policía ni siquiera pudo determinar si se habían ido de Las Vegas. No obstante, acotó que aún tenían muchas esperanzas de que las autoridades lo encontraran y lo llevaran ante la justicia. No pasaba lo mismo con la familia de la víctima, que cada día que pasaba, perdía aún más la fe en que el caso se resolviera. Sentían que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Además, seguían disconformes con el trabajo de la policía. No podían creer que, habiendo pasado tanto tiempo, aún no estuvieran los resultados de la necropsia inicial, ya que todavía se esperaban los exámenes de toxicología. La causa del deceso aún figuraba como indeterminada, según la oficina forense del condado de Clark. Con respecto a esto, durante la misma audiencia, uno de los oficiales que trabajaba en el caso dijo que los estudios se habían retrasado debido a la pandemia del coronavirus. Por último, Marquerian pidió que cualquier familiar o amigo de Eric que supiera dónde podría estar, hiciera lo correcto y lo entregara, ya que no merecía la protección de nadie. Nuestro mensaje es que entreguen a Eric, dijo. Han pasado 3 largos años. Leslie merece justicia. Su familia merece justicia. A la fecha de realización de este video, el caso aún continúa abierto. El paradero del principal sospechoso sigue siendo un misterio. Hasta que no se localice a Eric, la familia de la joven no podrá tener paz. Leslie Palacio no puede quedar en el olvido, porque debe obtener la justicia que merece. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.